Sean bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo, el programa que la UTV tiene para discutir los temas nacionales, profundizar sobre los temas universitarios. Nuevamente, el equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC, presentó a la ciudadanía el sondeo de opinión pública 2015, en el que muestra el descontento del pueblo hondureño con la administración del Estado. Entre los principales hallazgos llama la atención que la población hondureña ha reprobado a la actual administración encabezada por el presidente Juan Orlando Hernández en su segundo año de gestión con una nota de 4.7 de 10. Esta baja calificación está en sintonía con la percepción del 71.5% de la población, quien afirmó que en el momento actual las condiciones de vida están estancadas o han empeorado. Y en la misma línea, un 71.3% percibe que la situación económica actual en el país es muy mala o mala. De igual forma, el 68.6% de los entrevistados consideran que el actual mandatario tiene algo o mucha responsabilidad con el descalabro del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Otro dato muy importante de este sondeo es que el 32.9% de la población prefiere la instalación de una comisión internacional contra la impunidad para investigar los casos de corrupción en nuestro país, y un 31% cree que lo debe de hacer el gobierno. Hoy tenemos tres distinguidos invitados, con ellos vamos a conversar sobre este sondeo de opinión pública realizado por el equipo de reflexión, investigación y comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC. Está con nosotros doña Aurora de Pineda. Bienvenida, doña Aurora. Gracias, Fran. También está Elvin Hernández, quien le tocó coordinar este sondeo. Bienvenido. Gracias, Fran, por la invitación y por ayudarnos a compartir y a difundir estos resultados de este estudio. Así es. Y nos acompaña Gustavo Cardosa, quien ha sido también investigador de este sondeo. Bienvenido. Muchas gracias. A mí me ha llamado mucho la atención, mejor dicho, me ha llamado poderosamente la atención este sondeo que ustedes han realizado. Doña Aurora en las redes sociales ha expresado su punto de vista y la he llamado y le he pedido que nos acompañara porque de verdad me ha parecido como muy coherente lo que ella ha estado diciendo sobre este sondeo. Me gustaría que ustedes nos dieran generalidades de cómo se llevó a cabo este sondeo, desde cuándo ustedes lo trabajaron y qué encontraron en la gente al momento de realizarlo. Bueno, este ya es el sexto sondeo que realizamos en el equipo de reflexión, investigación y comunicación, y pues hemos venido siguiendo los procesos y mecanismos rigurosos que requiere un trabajo de este tipo. Hemos hecho la construcción de una muestra a nivel nacional que nos va permitiendo tomar variables como el sexo, la edad, la ubicación geográfica, si son de la zona rural o de la zona urbana. Y luego se va construyendo, como le digo, con los procesos rigurosos que requiere un sondeo de carácter nacional. Se hizo en 16 departamentos de los 18 en el país. El tipo de entrevista es una entrevista personal y en el hogar se visita a cada una de las personas que se vaya a encuestar. Tiene un margen de error de 2.5% y un nivel de confianza del 95%. ¿Cuándo lo empezaron a realizar? Comenzamos el 25 de noviembre y cerramos el 5 de diciembre el trabajo de campo. Hacer el resto de diciembre, hacer toda la revisión de las boletas, luego digitalizar todos los datos. Y luego toca hacer el trabajo de interpretar los datos y construir el boletín y lo que estamos haciendo ahora difundiendo los resultados, digamos. Ese es el proceso final de un sondeo de opinión pública. ¿Qué han sentido en la población al momento de realizarlo? ¿Cómo han visto a la población ante estos temas que ustedes les han planteado? Bueno, se puede plantear, responder a esa pregunta en doble vía, digamos. Por un lado es la percepción que uno tiene cuando estás en el campo frente al encuestado y la gente manifiesta una alegría de sentir que puede dar su opinión de manera que no va a ser utilizada por ningún partido político, ningún otro actor social, sino que tienen la posibilidad
de decir lo que piensan sobre la realidad, sobre los políticos, sobre las instituciones, y que eso se va a compartir tal cual. Esa es una primera manera de responder. La segunda es ver los resultados, ver qué encontramos de la gente. Encontramos una sociedad bastante frustrada con la clase política, una sociedad marcada por unos niveles altísimos de desconfianza, una sociedad que expresa en el conjunto de resultados un hartazgo con la clase política, pero también esos resultados te expresan también una sociedad que sigue teniendo esperanza y que sigue apostando por su país, una sociedad que sigue diciéndole a los políticos: se puede cambiar el rumbo de este país, y frente a eso les planteamos caminos de salida, como lo reflejan los sondeos, de decir: miren, un camino de salida es una Asamblea Nacional Constituyente inclusiva, participativa, desde diversos sectores de la sociedad, o están planteando el tema de convocar a un diálogo nacional incluyente. O sea, que son caminos que desde la ciudadanía se expresan. Entonces, esos también son hallazgos que uno encuentra en esa sociedad a la cual encuestamos cada año, y lo hemos hecho por 6 años consecutivos. Doña Aurora, yo siento que a usted le llamó mucho la atención este informe. Usted lo expresaba ayer en sus redes sociales. Así es, ¿verdad? Además de la credibilidad que tiene este equipo, ¿verdad?, de investigación, pues para mí, digamos, no crea que me sorprenden las cifras, pero sí me sorprende lo real que lo reflejan, la realidad que reflejan del país, digamos, porque una vez más, ¿verdad?, los hondureños, se refleja en el informe, ¿verdad?, que los hondureños han reprobado estos 2 años de gestión del presidente Juan Orlando Hernández, y esta baja calificación pues está acorde con la realidad que vivimos los hondureños. Entonces, una vez es que la diferencia es, digamos, de escuchar, ¿verdad?, a los políticos cuando en los foros expresan, ¿verdad?, lo que están haciendo ellos como funcionarios del Estado, y otra es la realidad de cómo lo percibimos los hondureños, y esto es lo que refleja este informe, ¿verdad?, lo real, lo que vivimos, lo que estamos con los pies en la tierra, y que no nos vengan, digamos, con mentiritas piadosas o creando esperanzas o promesas que no van a cumplir, como lo refleja el informe, ¿verdad? Ahí está, digamos, cómo el hondureño expresa, pues, digamos, de que el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández no cumple sus promesas, ¿verdad? Y bueno, este informe es completo, yo lo veo muy real, digamos, muy real, y yo creo que puede ayudar, ¿verdad?, a los funcionarios a tomar decisiones, y también, digamos, que el presidente reflexione, ¿verdad?, sobre su función, sobre estos 2 años, ¿verdad?, de que todavía le quedan 2 años para enderezar el camino. Para rectificar. Gustavo, ¿podemos hablar de algún tipo de sesgo en este tipo de encuestas? Fíjese que es complicado hablar de ello, porque los mecanismos que nosotros hemos utilizado son, y quiero insistir en ello, de mucha rigurosidad. Es decir, hay muchísimos controles de seguridad o de calidad, para ponerlo en estos términos, que van desde la construcción de la muestra, el trabajo de recolección en el campo, y luego el vaciado de toda esta información. Entonces, esto a nosotros nos permite, como bien decíamos fuera de cámara, que a veces, aunque hayan resultados que uno queda sorprendido y dice, pero ¿cómo es posible? Pero eso, en el más estricto sentido de rigurosidad de un investigador, tiene que presentarlos tal cual. Entonces, creo yo que no hay sesgos. Nos platicando y nos consultaban el día de la presentación, ¿por qué razón hacen ustedes esto? Nosotros en el ERIC hemos llegado a la conclusión que nosotros solo somos un medio, un mecanismo de recoger toda la opinión de la población hondureña para poder ser, que este canal llegue, esta información llegue a los tomadores de decisiones en este país. Entonces, al final de cuentas es, digamos, el principal objetivo de esto. Y luego a mí me queda la satisfacción de que el derecho a la libertad de expresión se queda muy evidenciado, es decir, aquí se recoge la opinión de la población hondureña haciendo concreto, en realidad, ese derecho de poder expresarse,
Y luego en el tema de las redes sociales, es decir, que Sí. también permite poder expresar libremente las opiniones de cada uno. Sobre todo en la juventud, que es mayoría en este país. Vamos a iniciar con el primer recuadro y es sobre la calificación del gobierno de don Juan Orlando Hernández en sus 2 años de gestión. Sí me gustaría que nos comentaran un poco sobre el mismo, de cuánto es este porcentaje, qué dice la población al respecto. Bueno, en este 2015 el presidente Juan Orlando Hernández fue evaluado con una nota de 4.7. ¿Qué es el recuadro que tenemos en pantalla? Exactamente. Esa es la nota general que la población hondureña le da, que fue evaluado en un rango de 0 a 10 puntos. Entonces podemos concluir que el presidente está aplazado por la población. 4.7. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, ese dato lo que expresa de alguna manera es el descontento de la ciudadanía con la gestión de Juan Orlando Hernández. Te expresa un descontento cuando 7 de cada 10 te dice que la situación, la calidad de vida está estancada o ha empeorado en este segundo año de gestión, o es coherente cuando la gente plantea que la situación económica en el 2015 del país es mala o muy mala. Y obviamente también ese dato es muy coherente con la percepción de la gente, que dice que casi 7 de cada 10 dicen que Juan Orlando Hernández tiene alta responsabilidad en el saqueo del Seguro Social. Que sí, ya lo vamos a ver más adelante. Pero esa nota, es decir, esa calificación tiene que ver con esa percepción de que el presidente, en vez de resolver los problemas, en sí mismo, él es un problema para la sociedad hondureña. Tanto es así que esa nota es imposible entenderla sin entender que en el 2015, de mayo hasta casi final de año, hubo un movimiento ciudadano saliendo cada fin de semana, gritando, pidiendo y teniendo como consigna, pidiendo la renuncia del señor presidente. Esa calificación está conectada con esa indignación y con ese malestar ciudadano. Uno puede decir, ¿qué presidente de los últimos 5 que hemos tenido ha tenido la experiencia de que iniciando su segundo año de gestión haya un movimiento fuerte exigiendo su renuncia? Es primera vez que se ha visto, y eso está muy conectado con la carencia, con lo alejado que está el Estado de la ciudadanía, con las precariedades que vive la gente en sus colonias, en sus barrios. Está muy conectado con eso. Doña Aurora, ¿cómo podemos calificar esta nota? Porque veníamos viendo encuestas que decía que tenía el 7%, el 8% de aprobación del pueblo, y de repente vemos este informe y dice, no, tiene el 4.7% de aprobación, digámoslo así. Fíjese que, digamos, cuando inició, ¿verdad?, el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández, pues lo que yo creía es, ¿verdad?, como una persona tan inteligente, que tiene mucha capacidad, pues que iba a ser un gobierno, quizás no el mejor, pero sí un buen gobierno. Pero yo vi, ¿verdad?, cuando él publicó o nosotros percibimos el asunto de la reelección, yo vi un desgaste, ¿verdad?, en el gobierno, y en el primer año veo, digamos, que nunca un gobierno se había desgastado tanto, ¿verdad?, en popularidad y en todos los sentidos, pero fue a raíz de sus pretensiones, ¿verdad?, de reelegirse. Y luego toda la manipulación que hubo, ¿verdad?, en la Corte, la defenestración de la Sala Constitucional y todos los movimientos políticos que se han dado, y culminando, ¿verdad?, con lo que está pasando ahorita en la Corte. Este es producto de toda esa maraña de querer manipular inclusive, ¿verdad?, rompiendo leyes, violando la Constitución. Entonces todas estas cosas han venido a crear este sismo, esta crisis, ¿verdad? Todo este es producto de todo esto. Incluso, digamos, con la comisión nominadora actual, ¿verdad?, de la Corte que se quiere elegir, también hubo allí
digamos, incidencia, pues, para querer sacar los magistrados que estaban. Incluso una de las magistradas que ya está electa, ¿verdad? Esta magistrada no aprobó las pruebas de confianza. Creo que su calificación es de 50% y luego en su perfil detalla que no tiene ninguna experiencia de jurisprudencia. Entonces digo yo, entonces, ¿cuál fue la función de la comisión nominadora al sacar, digamos, lo que no, algunos no estaban tan calificados, pero los mejores calificados quedaron afuera? ¿Qué fue lo que pesó para que ella? Exactamente, entonces, ¿qué fue lo que pesó de ella para que saliera incluso electa con los 86 votos? Entonces, esto es lo que crea la desconfianza en la población, esto es lo que crea, digamos, ese sentimiento de frustración, ¿verdad?, ante las imposiciones del poder. Eso en la población está minando, ¿verdad?, este gobierno. Así es. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Al retornar, quiero que estén pendientes porque les vamos a presentar otro recuadro sobre los principales logros que según la población ha tenido el actual gobierno. Es importante ver cómo la población ha estado pendiente de este gobierno. También vamos a hablar sobre los principales fracasos y los principales problemas que se deben de atender. Al retorno más, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando sobre el sondeo de opinión pública realizado por el ERIC. Este sondeo, pues, que en la primera parte del programa vimos que la población aplaza prácticamente al actual gobierno con un 4.7%. Me gustaría que pasáramos al siguiente recuadro que tenemos y es sobre los principales logros. ¿Qué dice la población sobre los principales logros del actual gobierno? Me gustaría que tanto Elvin como Gustavo nos den un poco más de información en relación a este dato exacto de los principales logros del actual gobierno. El dato a destacar, digamos, a formular la pregunta de la ciudadanía es que el 34% de la población no percibe logro ninguno. O sea, y es un dato importante. Sí. O sea, y es el que prevalece por lo demás. En el gráfico se puede destacar que ese 34% de la población no ve. Entre los que ven logros, digamos, ¿quiénes ven logros? Digamos, un 22% de la población mira como logro el programa Vida Mejor. Un 8.3% de la población, como pueden ver en el gráfico, ve como logro la captura y extradición de los narcos. Y luego hay otros logros que tienen el 5% hacia abajo, pues, donde está el combate a la delincuencia, los 200 días de clase, las medidas de seguridad, la reducción de la pobreza, la lucha contra la corrupción y mejora de la economía. Eso es lo que se percibe como logro, digamos. En ese sentido uno puede hacer la valoración. Si el gobierno actual en el 2015, una de sus prioridades fue el tema de la seguridad y la mayor inversión fue el tema de seguridad, la gente no se siente más segura, ni se lo perfila como un logro de este gobierno. Y entre quienes ven logros, y que ya podemos estudiar más el dato del programa Vida Mejor, lo ven como logro un 22% de la población. Ese mismo logro que está ahí, nosotros en otras preguntas le consultamos sobre el programa Vida Mejor, sobre ese logro que la gente percibe, ¿no? Y es un dato, o sea, la gente conoce el programa Vida Mejor, pero no está siendo beneficiado por el programa Vida Mejor. ¿Sí? En su mayoría. En su mayoría. 8 de cada 10 de los que manifestaron conocer el programa Vida Mejor no se sienten beneficiados por ese programa. Es decir, y eso es un dato destacable, pues, porque
el programa Vida Mejor finalmente que se presiona como logra, no es un programa que resuelve los problemas de fondo. Es decir, el problema central de pobreza, de inseguridad, el problema de desempleo, esos problemas, el programa Vida Mejor los deja intactos. Sí, es bien interesante lo que usted dice. Dice, ¿conoce el programa Vida Mejor que impulsa el actual gobierno? Sí, dice el 79.6. No, dice el 20.4. Ahora la siguiente pregunta que hacen, si está siendo beneficiado por este programa, indique qué tipo de beneficio. No, dice el 80.2%. Bonos un 5%, ecofogones un 4.7%, bolsa solidaria un 2.7%, pisos de cemento un 2% y así hasta llegar al 0.2% con préstamos solidarios. Y en ese sentido, siempre con respecto al programa Vida Mejor, consultamos a la población que nos dijera si estaba de acuerdo con dos aseveraciones. Una de ellas era si creían que este era un programa de ayuda social o si creían que este era un programa de campaña política. Y entonces cuando uno va a las respuestas, el 59.5% de la población está muy de acuerdo en que este es un programa de campaña política. Y si lo suma uno con el algo de acuerdo es el 20.4%, es decir... Como el 70%. Sí, o sea, hay una cantidad considerable de la población que cree que este programa es un programa de campaña política. Wow. Y no quedan dudas, fíjese que por ejemplo, porque eso es lo que refleja el informe, pero la prueba es, ¿verdad?, de que todas, por ejemplo, en lo de la bolsa solidaria, va la foto del presidente y va la estrellita de la bandera, ¿verdad?, del Partido Nacional. Entonces no quedan dudas, ¿verdad?, de que sí es una campaña política. Y luego porque el presidente sí también se ha lucido mucho en estos 2 años en hacer una campaña, ¿verdad?, de su gobierno y de su partido a todas luces y una campaña millonaria. Sí, ¿verdad? sí, porque entonces, ahí incluso hasta nos estamos endeudando, ¿no? Claro. Entiendo yo, para bonos y para ese tipo de proyectos se están obteniendo más deuda. Deudas, exactamente. Ok, pasamos entonces al siguiente recuadro, que son los principales fracasos. ¿Qué encontramos en los principales fracasos del actual gobierno? Bueno, uno puede ir juntando las gráficas de logro y ahora vamos a la otra cara de la moneda, las gráficas de fracaso. Ya lo mencionaba Elvin, que la población hondureña todavía no se siente identificada con esta enorme inversión que ha hecho el gobierno y ha sido más bulla que otra cosa en el tema de seguridad. Entonces la población hondureña encuentra que el principal fracaso del presidente Juan Orlando Hernández en este segundo año de gestión es que hay mayor inseguridad y violencia, con un 25.7%. Ahí uno va entendiendo que hay algo detrás, es decir, pareciera que la venta de esta sensación de seguridad es a través de los medios, pero en las calles, en el día a día, la población está sintiendo otra cosa, está viviendo otra cosa, muy distinta a lo que el gobierno está pregonando. Doña Aurora. Bueno, y es que en este tema de seguridad sí hay mucho que decir, ¿verdad? Porque aún digamos que la población lo percibimos, sí, y está reflejado también en este informe, es digamos que la inversión que se ha hecho en el tema de seguridad no va acorde con los resultados. De hecho son unos resultados bien pobres, bien faltos de querer pues nosotros ver un cambio, ¿verdad? De que no hay cambios en el tema de seguridad, hay más inseguridad, hay más violencia, el delito se transforma, ahora vemos que ya no son, digamos, asesinatos selectivos, sino que son masacres, y aun cuando se le quiera implicar, digamos, que son las maras y pandillas quienes crean esta zozobra, sí está implicada también la policía, sí tiene que ver, y también, digamos, el crimen organizado, ¿verdad? Entonces este es un tema bien difícil y bien escabroso, pero que también, ¿verdad?, es una promesa de campaña del presidente Juan Orlando Hernández, una campaña que no se ha cumplido y que aún más también endeudando más el país, ¿verdad? Incluso la cooperación internacional también ha hecho inversión en este tema de seguridad y también están,
decepcionados, ¿verdad?, de los resultados. La población entera estamos, esperanzados, pues todavía quizás, de que se haga algo, pero nosotros no vemos la voluntad política para hacerlo. Me llama mucho la atención que el año 2014 la población también decía que el mayor fracaso del actual gobierno era la inseguridad y la violencia, pero solo había un 23.8%. Ahora, en el año 2015 ya habla el 25.7%. También me llama mucho la atención, comparando este gráfico con el anterior, que el 18.6% dice que no sabe o no respondió en relación a los principales fracasos, y un 9.3% no sabe ni respondió en el de los principales logros. En principales logros primero apareció el ninguno, y en este apareció en tercer lugar también el ninguno. La población como que no sabía mucho en relación a los fracasos. ¿Qué nos puede decir? Bueno, la gente en conjunto menciona este listado de fracasos, y yo creo que expresa como lo más sentido por la gente, digamos. Y lo más sentido por la gente obviamente está vinculado con el tema de la inseguridad. Sin embargo, cuando uno hace una lectura de los dos gráficos, tanto el logro como el fracaso, uno va juntando el tema el tema económico, pues el tema de la inseguridad, y cuando es en lo económico, el desempleo, el alto costo de la vida, y crisis económica. En el tema de la inseguridad también, cuando uno empieza a ver cómo se va sumando el tema de violencia o el tema del narcotráfico, cuando se va sumando, uno encuentra que hay como dos crisis que se expresan: la crisis económica y la crisis de inseguridad. Curiosamente, esas dos crisis estarían en el gobierno de Juan Orlando Hernández, según la percepción de la gente. La crisis de inseguridad y la crisis económica serían en paralelo. El principal problema, digamos, del país estaría como principal fracaso de Juan Orlando Hernández, en su segundo, y sería la principal tarea que le están demandando a Juan Orlando Hernández en su tercer año de gestión, en paralelo, las tres cosas. Sí, bueno, después del ninguno tenemos lo que es desempleo con un 9.7%, no cumple promesas con un 8.3%, mayor corrupción e impunidad en un 7.5% y otros fracasos englobados en un 5.6%. Es decir, la población hondureña tiene un desencanto, no solo con la clase política, que también queda evidenciado en otros gráficos de este boletín, sino también de la forma que se gobierna, de la forma en que, bueno, los tomadores y tomadoras de decisiones en este país cada vez parece que cierran más sus oídos a los clamores y demandas de la población. Así es. Bien, vamos a ver si nos queda chance de pasar a otro de los recuadros, y es sobre los principales problemas que se deben de atender. Explíquenos un poco más sobre este. Creo que en rojo es la delincuencia y la inseguridad. Seguimos hablando siempre sobre el mismo tema. Parece que es el tema que más le preocupa a la gente, ¿no? Exactamente, y es esto de que la gente no mira como uno de los principales logros todo el combate generalizado, digamos, para lograr la seguridad que tanto deseamos. Luego la gente lo entiende como uno de los principales fracasos, pero además es la demanda que sigue estando en el colectivo de la población. Entonces ese es, entiende que estos son los principales problemas, pero además son a los que debe atender. Seguimos teniendo esta deuda histórica de los partidos políticos, de quienes nos gobiernan, de atender a la población tanto en el tema de seguridad como en el tema económico. Desempleo, que sería el segundo, pobreza, que ya esos serían ya temas económicos, como usted lo señalaba, ¿no? Crisis económica, alto costo de la vida, crisis en el sistema de salud, crisis en el sistema educativo, corrupción, narcotráfico, maras, impunidad, falta de justicia, y la política o los políticos, que también... Hay gente que cree que son un problema. Imagínense qué cosa, ¿verdad? Doña Aurora, me imagino que no le sorprende el ver de que la inseguridad y la violencia pues es
básicamente lo que predomina en estos recuadros. No me sorprende porque es lo que estamos viviendo día a día, ¿verdad? Y es la violencia la que tiene este país en esta situación que estamos. Porque esto es resultado de cuántos años de permisidad, ¿verdad? Que la delincuencia y la corrupción se han entronizado en las mismas instituciones del Estado y en la empresa privada y en la policía y en las Fuerzas Armadas. Entonces todo esto viene a crear esta crisis de inseguridad que verdaderamente nos tiene contra la pared. Yo creo que ya el ciudadano se siente ya como que le dijera, en sus hogares ya se siente como en una cárcel, pues porque uno tiene que enclaustrarse para poder sobrevivir, y usted si sale pues ya no sabe si va a regresar. Esa es la situación que estamos viviendo día a día los hondureños, y la verdad es que aun cuando diga el gobierno que algo se ha hecho y que hay mucho por hacer, pero eso ya días lo vengo escuchando yo desde hace varios años, de los últimos 4 años que lo vengo escuchando, que van a continuar y que es una promesa que tienen que luchar contra la inseguridad, pero yo veo que las medidas que se supone que deberían de hacerse no se dan a cabo, como es la depuración de la policía, que es algo fundamental, ¿verdad? Nos decía un experto en seguridad que el ADN de un pueblo es la policía. Y si el ADN de Honduras es la policía, pues estamos fritos, ¿verdad? Porque ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar, verdad, de una policía que se niega a depurarse? Y es que el problema de la depuración es interno dentro de la policía. Y yo creo que mientras esto no se lleve a cabo, sea una depuración policial, difícilmente el país puede volver a tener la seguridad y la paz que hemos gozado otros años. Así es. Bien, hacemos una nueva pausa. Al retornar continuamos abordando este tema relacionado al sondeo de opinión pública realizada durante el año 2015. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Como lo hemos venido diciendo desde el principio del programa, estamos analizando este sondeo de opinión pública realizado por el ERIC durante el año 2015. Datos bastante interesantes, los que van desde la calificación que la población está dando al actual gobierno hasta los niveles de desconfianza, que son los que vamos a analizar en este momento. Bueno, los 3 poderes del Estado no se quedan atrás en relación a los niveles de desconfianza. Según lo que tenemos en este informe. No es que se quedan atrás, son los ¿En qué encabezan? Es la punta de lanza en los que la gente menos confianza tiene, curiosamente, ¿no? Es decir, que la Corte Suprema de Justicia, que el Gobierno Central y que el Congreso Nacional sean juntos este trinomio donde las principales decisiones políticas, jurídicas y administrativas se toman ahí, y que sea en esas mismas instituciones donde mayor desconfianza hay, es una expresión de varias cosas. Primero, de una lejanía del Estado de la ciudadanía, primera cosa. Segundo, también expresa de un hartazgo del comportamiento de la clase política, en el sentido de que todas las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo, pues, en la Casa Presidencial y sus ministerios, en el Congreso Nacional y en la Corte Suprema de Justicia, se toman a partir no de decisiones de beneficio en las mayorías, sino de reducidas cúpulas vinculadas a los partidos políticos y vinculadas a sectores de mucho poder económico. Es decir, por tanto, se expresa de alguna manera también un poco de madurez de la gente, en el sentido de, como se dice en buen catracho, de no comer, que no le den atol con el dedo, pues. Ya no
Ya no se crea el cuento de toda la campaña que se presenta en la televisión diciéndole que están trabajando por la gente, que presentando un montón de logros que solo la clase política se los cree. La gente no cree nada de eso. Y eso expresa de alguna manera esa desconfianza. Sí. Obviamente también esta desconfianza tiene que ver con acciones acciones como lo que ocurrió en el saqueo del Seguro Social, tiene que ver con estos comportamientos de los políticos que en el 2009 daban un golpe de Estado por el tema de la reelección y que 6 años después los mismos políticos que se pusieron lo están ofreciendo como algo que hay que hacer actualmente. Ese tipo de contradicciones, ese tipo de comportamientos expresan este nivel de desconfianza. Cuando uno, a quienes nos miran y nos escuchan, pueden ver que los 3 poderes del Estado es donde mayor desconfianza hay. Junto con los partidos políticos. Junto a los partidos políticos. ¿Dónde está la confianza de la gente, digamos? ¿En quiénes estaría la confianza de la gente? En las iglesias evangélica y católica, y estaría en los medios de comunicación, principalmente. Ahí ha depositado la confianza a la gente. Pero ustedes nos señalaban algo fuera de cámara, y es que este porcentaje que estamos viendo nosotros al aire es básicamente el más radical, ¿no? Porque también hay uno de no mucha o poca desconfianza. Sí, hemos destacado en este gráfico la posición de la gente que no tiene ninguna confianza. En la encuesta nosotros aplicamos la pregunta, es decir, ¿qué confianza tuvo en el 2015 en la iglesia evangélica? Entonces, mucho, algo, poco y nada. Nosotros en el gráfico hemos destacado nada de confianza, solo la expresión de que no confiamos nada. Y como pueden ver, si sumáramos nosotros los porcentajes de poco y nada confianza, estos datos, en el caso de los 3 poderes del Estado y los partidos políticos, rondan arriba del 80% el nivel de desconfianza de la ciudadanía. Sí, sí. ¿Cuánta confianza tiene en el gobierno central? Mucha, un 13.6%, alguna un 30.7% y ninguna 54.6%. O sea, sumarle alguna con ninguna ya son 84,85%. Y en ese sentido, en el boletín que presentamos también ayer aquí en la capital del país, hay un comparativo entre la desconfianza que la población hondureña manifestó en el 2014 y luego la desconfianza que la población hondureña deposita en este 2015. Y en las instituciones públicas, la población hondureña aumentó casi en un 10% la desconfianza. Es decir, que en estos 2 años de gestión del Partido Nacional, digamos, ha habido un deterioro o por lo menos una percepción de la población hondureña que ha menguado en un 10% en el tema de desconfianza. Sí, doña Aurora. Bueno, yo pienso, ¿verdad?, de que comparando, ¿verdad?, el año anterior con este año del 2015, o sea que la desconfianza va en aumento. O sea, de un año a otro la desconfianza ha crecido, entonces, bueno, habría que analizar, ¿verdad? Y el presidente tiene que ponerse también, si para el siguiente año o este 2016 va a seguir en esa tendencia, pues ya sabemos pues que tiene que analizar y tomar acciones y ver si puede enderezar este tema, ¿verdad?, político, porque yo veo, ¿verdad?, que el presidente, como decía uno de ustedes, es el principal problema. No es la solución, es el problema, porque las decisiones que está tomando no son las adecuadas. Este cuadro también requiere reflexión también, porque curiosamente la gente está confiando en aquellos actores que no tienen la responsabilidad de resolver la crisis política, la crisis económica y la crisis de inseguridad que vivimos. O sea, las iglesias católicas, la iglesia evangélica y los medios de comunicación no tienen ese cuota de responsabilidad. La responsabilidad recae en aquellos actores que mayor desconfianza tienen. Entonces, ¿cuál es el papel
que tiene que jugar en la Honduras actual las iglesias y los medios de comunicación. Tienen una enorme responsabilidad y la ciudadanía se las traslada. Es decir, no tienen una enorme responsabilidad las iglesias de poner todos estos temas en el debate en la opinión pública. Tienen una enorme responsabilidad, porque en ellos están confiando. No tienen una enorme responsabilidad, no de solucionar, pero sí ser actores que hacen propuestas, que investigan estos problemas y se los ponen en la mesa de discusión, que sean actores proactivos, pues, en la búsqueda de salida a la crisis que vive, porque los medios de comunicación tienen esa posibilidad de penetrar los diversos espacios públicos y privados, pues la calle, la casa, el dormitorio, la escuela, la iglesia, y a la vez las iglesias también tienen esa enorme posibilidad de estar frente a la gente por muchas horas cada semana. Sí. Y por tanto tiene una enorme responsabilidad, o la ciudadanía al menos, les da una enorme responsabilidad en la búsqueda de soluciones a la crisis en que vivimos. La Policía Nacional tiene mucha confianza, un 14.7%. Es bajo, bastante bajo. La población que confía obviamente en su policía. ¿Va? Serán los familiares de los policías. Fíjese que como un dato anecdótico, como nosotros vamos preguntando en cada encuesta, en cada entrevista personal, ¿a qué se dedica la persona? Un poco para entender también todo este tema económico. Y curiosamente en las encuestas de manera aleatoria, así como lo indica, salieron personas que decían que eran policías. Y entonces cuando uno revisa de manera aislada los datos que dio esta persona, se le pregunta, ¿cuánta confianza tiene usted en la Policía Nacional? Ninguna. Entonces, aunque suene anecdótico, pero nos sirve para ilustrar también este desencanto mismo que hay dentro de la propia Policía Nacional, porque no está dando la respuesta y el ancho que requiere la población hondureña. Y es que dentro de la policía hay gente que quisiera ver su policía depurada y con un buen perfil. Y verdaderamente que sí hay buenos policías, ¿verdad? Pero ellos se confabulan cuando callan, ¿verdad? Y si denuncian, pues les va a pasar lo que le pasó al general Leandro Osorio, ¿verdad? Que fue que lo excluido, exactamente. Entonces es una situación bien problemática, que la policía tiene que ser depurada de afuera, ¿verdad? De afuera, y para mí que la MASIC, que Dios quiera, ¿verdad? Y venga a cumplir con la función con la cual se supone que viene, sea una de las instituciones que le entre a la depuración. Que lo logre. Ok, vamos a pasar a otro recuadro que considero que es de los más importantes que han logrado ustedes en relación a esta encuesta, y es la responsabilidad. ¿Qué cree la gente en relación a la responsabilidad del presidente de la República, don Juan Orlando Hernández, en relación al saqueo sufrido en el Instituto Hondureño de Seguridad Social? Explíquenos por favor este recuadro. Yo lo veo y bueno, me preocupa ver esa gran cantidad de personas que consideran que hay mucha responsabilidad de parte del presidente. Bueno, yo creo que la corrupción, el saqueo al seguro social, sin duda es el hecho pues de corrupción y de impunidad de los últimos años, de los más fuertes que ha habido. Y también ha sido el seguro social la expresión del hartazgo ciudadano contra todo esto de corrupción. Esa calificación, eso es lo que expresa, pues. Es decir, que ese alto porcentaje de la población que diga, pues, que manifiesta que el presidente tiene responsabilidad en el saqueo del seguro social, es primero porque el propio presidente lo reconoció. O sea, no es que estamos hablando aquí de... O sea, lo reconoció en televisión y uniendo tres televisoras de las más fuertes en el país. O sea, que era una especie de cadena nacional. Y en ese ambiente reconoce que su partido usó dinero del Seguro Social para la campaña política. Ese es un hecho. Pero luego es todo el hecho que
que en la historia tampoco creo que no lo hayamos tenido, es que otros periodistas presentaran otras evidencias de ese acto de corrupción, y presentando cheques, números de cheques, montos de esos dineros, y a las cuentas de quienes habían sido depositadas, y los vínculos que habían de esos cheques con la estructura del Partido Nacional y en concreto con el gobierno. Entonces, esa alta calificación que tiene de la percepción de la gente en relación a la participación del presidente en el saqueo del Seguro Social, tiene de fondo esa realidad, tiene de fondo ese escenario, pues, de que lo que en los 80s había, pues, de que había un dato y se pasaba una verdad en dos grandes cadenas de radio y televisión, y ahí quedaba todo. Ese cerco mediático se rompió. Sí. Y en esta coyuntura, creo yo que con el Seguro Social también pasó. Uno tiene la impresión de que, ya haciendo análisis pues, de esto, que el presidente, cuando asume el poder, creyó tener todo controlado. Desde el Ministerio Público, hemos de recordar que se cambiaron los dos directores del Ministerio Público de manera ilegal, digamos, ¿no? Hemos de recordar también de los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también de manera, pues, dudosa. Y es como, tengo el Poder Ejecutivo, tengo un fuerte control del Poder Legislativo, y a la vez tengo un control del Poder Judicial, y tengo unos fiscales bajo mi disposición. Entonces, digamos, tengo controlado todo, pero yo creo que no se imaginó que su principal debilidad iban a ser sus propias acciones, expresadas en los medios de comunicación y señalándolo a él y a su partido como los principales responsables del saqueo del Seguro Social. Así es. Vamos a hacer una nueva pausa. Al retornar vamos a terminar de analizar este recuadro en relación a qué piensa la población, si hay poca o mucha responsabilidad de parte del presidente de la República en relación al saqueo del Seguro Social. Ya volvemos. Bien, entramos a la última parte ya del programa. Tenemos varios recuadros que queremos analizarlos así de manera rápida y pasamos entonces a si ha escuchado hablar de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras, CICI. ¿Qué dice la población? Bueno, ahí tenemos los resultados. Bien, en ese sentido, como sabemos que el 2015 fue marcado por esta coyuntura del movimiento de las antorchas, el movimiento de los indignados e indignadas, pues consultamos a la población hondureña qué tanto sabía, qué tanto había escuchado alrededor de esta iniciativa denominada CICI. 6 de cada 10 hondureños manifestaron conocerla y 4 dijeron no conocerla. Es decir, fue un momento coyuntural que marcó gran parte del 2015. Y la población hondureña es contundente, dice 6 de cada 10 sí conocen, que no necesariamente pudiera interpretarse esto como simpatía. No necesariamente, sino conocimiento. Y en relación a la simpatía, ¿cómo anda la CICI? Bien, nosotros intentamos hacer también una medición alrededor de la participación de la población hondureña en las distintas marchas. Hay un 8.9 de población que manifestó participar, y si uno hace la extrapolación de ese porcentaje, alrededor de 400.000 personas se estuvieron movilizando a nivel nacional, es decir,
que no significa que en cada movilización hubo 40.000 personas, sino que hubo una movilización casi de masiva a nivel nacional alrededor de las demandas de los indignados, que principalmente era la CICI. Tengo un recuadro acá que dice que ¿quién cree que debe de investigar los actos de corrupción? Y el 32.9% dice que la CICI, ¿no? Exactamente. Pero también dice un 31% que el gobierno. Y el 28.3% que el Ministerio Público. Exacto. Pero aquí el dato a destacar es que solo el 2.5% de la población cree que debe investigar la corrupción y la impunidad, la MASI. 2.5% de la población. Y es que, mire, con el asunto de la CICI y la MASI, la población demanda la CICI y lo refleja en este informe, ¿verdad? Que es la CICI a la que la población le tiene confianza de que viene, porque hemos visto lo que pasó en Guatemala. Pero se dice, ¿verdad?, que no va a haber ninguna más, otra CICI más, porque, claro, el gobierno saben que salió, ¿verdad?, un presidente, una vicepresidenta y otros funcionarios, altos funcionarios del gobierno de Guatemala. Entonces, el presidente nuestro, ¿verdad?, don Juan Orlando, se niega a pedir la CICI, ¿verdad?, sabiendo, ¿verdad?, que cómo viene la CICI, que es para investigar. Pero se había hecho un documento de la MASI que se tuvo que haber firmado el 10 de diciembre y yo tuve la oportunidad de leer ese documento donde la MASI venía casi igual a la CICI o mejorada. Pero ese fue el que no se firmó. Ese fue el que no se firmó. Ese documento era completo, venía incluida la investigación y luego también venía, digamos, para hacer requerimientos fiscales y venía con toda la autoridad, pues, de investigar los actos de corrupción. Pero luego vemos que el documento que se firmó el 19 de enero es un documento que ya viene cercenado, ¿verdad? Ya viene modificado, ya no trae los dientes que queríamos, ¿verdad? Ni uñas ni nada. Entonces ya viene una comisión como que le dijera que viene a nombrar jueces y fiscales, pero no trae más de observador que otra cosa. Exactamente, ¿verdad? Como un asesor, asesorar, acompañar es la palabra. Y la verdad, pues ojalá que algo se haga, ¿verdad? Pero no hay confianza. Con estos altos porcentajes, digamos, o estos porcentajes de la población hondureña que cree que debe ser el gobierno y el Ministerio Público, yo creo que ahí la gente no está negando que el gobierno y el Ministerio Público deben tener esa responsabilidad de investigar la corrupción en el país. Entonces yo creo que ahí hay una confianza todavía depositada en que las estructuras que representan el Estado en materia de corrupción son las encargadas de velar por este tema de corrupción e impunidad. Siempre sobre la CICI en relación a la MASI hubo una pregunta en el sentido de qué tan de acuerdo está en instalar estas iniciativas para resolver la crisis actual. Cuando uno hace la comparación entre la MASI y la CICI, resulta que un 38.4% de la población dijo estar muy de acuerdo en que la CICI es una propuesta para buscar solución a la crisis actual. Sin embargo, apenas el 15% manifestó que la MASI era una opción para salir de la crisis. Es decir, que uno puede concluir, primero, que la CICI es más conocida que la MASI. Segundo, que la CICI tiene desde la ciudadanía mayor opciones como propuesta para solucionar la crisis en el país. Y tercero, según la ciudadanía, la CICI es la que debe investigar la corrupción y la impunidad y no la MASI. Así es lo que uno concluye sumando todos estos tres cuadros que hay sobre la CICI y la MASI. Pasemos al otro recuadro porque sí quiero que veamos, ¿ha escuchado hablar de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, MAXI? ¿Qué porcentaje dice no? El 59%, ¿verdad? Sí. No, porque el 57.9%. 57.9%. Dice que no conoce. No la conoce. En cambio, un 42%. Casi el 60% no. Sí, exactamente. Casi el 60% desconoce. Digamos, 6 de cada 10 hondureños desconocen de la MAXI. De la MAXI. Y por el contrario, 6 de cada 10 conoce la CICI. Y es que la MASI, como incluso lo tuvieron en la oscuridad, ¿verdad? Que era lo que se iba a firmar,
Eso se conoció porque de Washington conseguimos nosotros la copia, pero en la mayoría de la población no sabe qué es la MAS. Vamos a ver el otro recuadro que tenemos y es sobre la reelección presidencial. ¿Qué tan de acuerdo está con la reelección presidencial que se propone en el país? Me gustaría que ustedes nos cuenten experiencias sobre esta pregunta. Bueno, el gráfico que... Habla por sí solo, va. Ahí, como ustedes pueden ver, 6 de cada 10, el 62% de la población, se manifestó en contra de la reelección. Es decir, es el dato que más destaca en el gráfico, pues. Y luego un 22.9 dijo estar algo de acuerdo y un 13.1 manifestó estar muy de acuerdo. Y un 2% que dijo que no sabía, pues, o no respondió la pregunta. Entonces, el dato ahí es que el gobierno lleva 2 años haciendo una inversión tremenda para la reelección, creando condiciones para la reelección. Sin embargo, la ciudadanía le dice, no señor, nosotros no queremos que se reelija. O sea, y aquí hicimos 2 preguntas. Está la reelección presidencial, que es el 6 de cada 10, pero luego hicimos la siguiente pregunta. Si usted está de acuerdo con la reelección de Juan Orlando Hernández directamente. Hicimos las 2 preguntas, porque digamos, esta pregunta puede tener de vocación democrática. Pues uno puede estar de acuerdo con la reelección, pero no necesariamente estar de acuerdo con la reelección de Juan Orlando Hernández. Y por tanto hicimos las 2 preguntas. Y la tendencia fue la misma. 6 de cada 10 hondureños están en contra de la reelección de Juan Orlando Hernández. Creo que es evidente, ¿no? Quienes estamos pendientes de las redes sociales, vemos a cada momento comentarios relacionados a esto, ¿no? Y aquí va englobado incluso el mismo presidente Zelaya, por el hecho de que en su momento pues se dijo que él estaba muy interesado en continuar en la presidencia. Digamos que esta pregunta es una respuesta a todos los políticos que quieren reelegir. Exacto. Es decir, la gente no quiere reelección. El mismo Rafael Leonardo Callejas, que en su momento... a todos ellos. Y en concreto, a Juan Orlando Hernández tampoco queremos que usted se reelija. Y obviamente, en el caso de Juan Orlando, es un dato de mayor riqueza para el análisis, porque se quiere reelegir un presidente que la gente lo reprueba. Un presidente en el que no hay confianza, un presidente que no ha resuelto la crisis de inseguridad, la crisis económica y la crisis de institucionalidad que vive el país. Y ese mismo presidente, como lo ve la gente con toda esa crisis expresada en este sondeo, es el que se quiere reelegir. Así es. Y luego también es que el presidente que fue electo por una minoría, ¿verdad? Ya desde el momento en que él aparece, ¿verdad?, electo por el 35-37% de la población, ya tiene un 60 y tanto en contra, ¿no? Entonces, y luego, digamos, yo incluso al inicio de su gestión le dijo, si usted se quiere reelegir, debería ser un buen gobierno, ¿verdad? Porque incluso ahí hasta los que tal vez no estamos de acuerdo podemos apoyar. Pero nosotros hemos visto en estos 2 años que verdaderamente para mí ha sido un fracaso este gobierno en cuanto a todos los temas económicos, políticos. Entonces, ¿qué tanto puede valorarse, digamos, un presidente para reelegirse en estas circunstancias y bajo las condiciones en que nosotros estamos? Así es. Bien, ya no nos queda tiempo para más. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado, que nos hayan dado esa posibilidad de analizar un poco más estos cuadros que ustedes han presentado, este sondeo de opinión pública. Y es un sondeo que pues lo esperamos pues todos los años, porque sabemos de la importancia del nivel o del pequeño margen de error que tiene, y que considero que es uno de los más creíbles que hay en el país, a pesar de empresas que se dedican a esto en Honduras, y que pues han generado ese nivel de desconfianza en la población. Sin embargo, yo creo que este es uno de los trabajos más exactos y más apegados a la realidad del país. Y no porque hable mal del gobierno, no, yo creo que a nadie le interesa que al gobierno le vaya mal, porque si le va mal al gobierno, nos va mal a todos. Entonces, sino que con la intención de que la gente conozca esa realidad pura, que es lo que está ocurriendo, que no se deje llevar solamente por un lado, sino que conozca las diferentes facetas de la sociedad, qué es lo que está ocurriendo y de qué forma
puede también poner su granito de arena. Yo le agradezco a doña Aurora por el tiempo que nos ha facilitado, lo mismo que a Elvin y a Gustavo también, porque nos han traído este sondeo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión.